Bien. La clase pasada vimos el TDA cola de prioridad, ¿sí? que es como una cola, pero que los elementos salen en un orden relacionado a la prioridad que tiene. ¿Sí? Es importante, ¿no? O sea, hay varios ejercicios teóricos también de heap, de árboles, de hashes, etc. No se coman esos ejercicios por nada más quedarse con lo de RPL. Lo aclaro siempre por cualquier cosa, porque después ven que es muy común que tomemos preguntas teóricas, digan, esto no está en la guía. Y a veces hasta es copy-paste de la guía, cambiando un sí por un no en un verdadero o falso, o algo por el estilo. A veces no. Es como, o puede ser que tomemos algo completamente diferente, pero eso es una forma de prepararse, ¿sí? Eso lo aclaro. O sea, no es, esto lo aclaro. De vuelta les recuerdo que está todo el formulario la encuesta está de mitad de cuatrimestre. Quienes quieran completarlo todavía, un par de días más. Vamos a ver, no lo dejamos después más tiempo porque no tiene sentido, no lo voy a estar revisando todo el tiempo para hacer mejoras a la última semana de clase. Yo estuve leyendo algunas cosas, todavía tengo que terminar de leer las últimas encuestas, pero algo que aclaro, por si hubo algún problema de comunicación, no les vamos, o sea, me parece que debería ser esto válido para todas las materias de la facultad, no les vamos a tomar el ejercicio literal como se los damos siempre. Puede ser que algunos sí, puede ser que en alguna oportunidad sí, pero en general nosotros tratamos de formarlos a que ustedes entiendan los temas y que a partir de eso puedan resolver ejercicios que no sea el visto en clase directamente. Obviamente usando las técnicas vistas en clase o los conocimientos vistos en clase. Pero no esperen que aparezca, este es el ejercicio 7 de la guía o el ejercicio 4 que vimos en clase. Eso no va a pasar. O sea, eventualmente puede pasar, pero no es a lo que apuntamos. Sépanlo. Si eso no había sido, si no era claro, son esas cosas que yo a veces doy por sentado que estamos en la facultad. Un segundito que... Pero como desconozco cómo se manejan en otras materias, lo aclaro, por cualquier cosa. Después, bueno, de otras cosas que estuve viendo, sobre lo que podemos ir afinando cosas, etcétera, eso, todo, de vuelta, todo es bienvenido. O sea, si nos ponen, hubo una encuesta que dijo que están haciendo todo mal, que es como, bueno, con eso no me estás ayudando a hacer algo bien, pero o sea, si quieren usarlo para descargo, también está buenísimo. Y no, nada más. Quería dejarlo esto también que quede grabado para quienes ven la clase en diferido. Así que bueno, de vuelta, todo lo leemos para ver si hay algo que se nos esté escapando la tortuga o algo por el estilo y que no, sobre lo que tengamos que ir recalculando cosas. Así que bueno, la clase pasada vimos sobre este TDA, la cola de prioridad, y después vimos la implementación HIP, que es una implementación, les aseguro, o sea, tal vez no ahora que todavía no se la pusieron a codear, pero cuando lo pongan a codear van a ver que es bastante más fácil que hash y ABB. Eso es así. Incluso hubo un cuatrimestre que alguien nos preguntó, che, ya que es más fácil, ¿por qué no lo dan antes? Y entonces hacemos el HIP antes que hash y ABB, lo cual es completamente razonable. El problema que tiene es que también explicar HIP sin haber explicado árboles es medio raro. O sea, no lo puedo hacer básicamente. Y si me pongo a explicar árboles para después explicar HIP, también es medio raro. ¿Sí? Entonces, además de que nos hace miércoles el calendario. Pero bueno, es algo que en un momento lo analicé, lo quise hacer y dije, che, no compila el cuatrimestre si hago esto. Pero bueno, les sirve a usted para bajar un cambio después de haber hecho la BB y qué sé yo. Eso para que lo sepan. Una de las utilidades que tiene el HIP va a ser cómo construirlo a partir de unos ciertos datos que ya tenemos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver dos cosas en la clase de hoy. Primero, fotos de gatitos. ¿Por qué? No hay por qué. Porque hay fotos de gatitos, nada más. Acá tengo una de los dos. Ahí está que no quiere irse. Así que bueno, ya hice el recordatorio que era un HIP hace 2 segundos, pero bueno. El tema es el siguiente. ¿Sí? El problema que queremos resolver es, yo tengo un arreglo de n elementos y quiero crear un heap con esos elementos. ¿Sí? O sea, quiero tener un heap que tenga esos n elementos. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Hay bastantes formas, ¿sí? Así que les pregunto yo a ustedes, ¿cómo podríamos hacer para crear un heap? Esto sería una primitiva del heap, es decir, podemos tener funciones auxiliares como
up heap y down heap y lo que fuere, si quisiéramos. Y esto va a ser una primitiva del heap. Entonces, o sea, vamos a tener el crear vacío, heap vacío, ya está, y vamos a tener un crear heap a partir de n elementos que ya sepamos. Entonces, les pregunto yo a ustedes qué se les ocurre para crear este heap. Sí, Matías. Se me ocurre así como primera idea, empezar a iterar la lista, elemento por elemento, e ir comparándolos al anterior, digamos, y así ir insertándolos atrás o adelante, digamos. El tema es que eso primero, esto no es una lista. Segundo, no podemos insertar atrás o adelante. Al final del día yo voy a tener un arreglo. Insertar adelante no está bueno. O sea, no está bueno, es lineal esa operación, esto va a terminar siendo cuadrático. Y además, el hecho de hacer eso no me asegura que tenga propiedad de heap. Es muy importante que me asegure tener propiedad de heap, de alguna manera. Sí, Joaquín. Sí, lo podemos, por ahí igual es mucho más trabajo, pero como lo habíamos visto en clase, la parte gráfica con el árbol, ir introduciendo los datos en un árbol y ordenándolos de izquierda a derecha, y de esa forma después construimos el heap. A mí todavía Un segundo. Perdón. No vamos a crear el árbol, porque además, de vuelta. Sí, sería mucho trabajo, obvio. Eso sería un montón de cosas extra. Nosotros queremos usar lo que ya tenemos. Hay una forma más fácil, lo más obvio. Hay una respuesta obvia de cómo crear un heap con elementos que todavía no dijeron. Hay una forma, pero que es obvia, directa. Pues hay más, no es la única, pero hay varias. De vuelta, piensen una nada más que sea fácil. Los colocamos en un slice y los ordenamos, según Ok. el criterio. Ok, podemos ordenar, porque es verdad que si un array si lo ordenamos de mayor a menor, es cierto que va a cumplir con propiedad de heap, porque todo elemento va a ser, como va a ser mayor o igual a su siguiente, va a ser mayor o igual a su hijo. Eso es cierto, ¿sí? Entonces, ordenar sería una válida. Una aún más fácil que esa. Creas un heap vacío y los vas guardando todos. Perfecto, sí, es como, quiero un heap con elementos, crea el heap y poner los elementos, encolalos. O sea, llamamos a encolar n veces, ¿sí? Esa es una opción y que tranquilamente podría existir, ¿sí? Ok. Otras alternativas, usando up heap y down heap, porque ya con eso tenemos un poquito para elaborar, pero más opciones. Yo pueda ir aplicándole a los elementos. Al arreglo. Yo le podría hacer operaciones al arreglo directamente. ¿Qué podría hacer? Por favor, tire fruta. Es un buen momento para tirar fruta porque sobre esto vamos a construir. Pues ¿Qué era un heap up y un heap down? Up heap y down heap son las operaciones estas para reacomodar los elementos cuando encolamos y desencolamos. Down heap es cuando baja el elemento, up heap es cuando queremos hacerlo subir. ¿Puedo Sí, estar...? Bueno, sí. Primero el que levante la mano. Sí, Matías. Se me ocurre, creo que esto un poco lo nombramos la última clase, pensando también en la idea que tiré hace un rato, ir encolando desde el arreglo a nuestro heap los elementos y llamar up heap, down heap. Y si yo ya los encolo, ya los encolo y ya tiene propiedad de heap. O sea, si yo ya hago la operación encolar, que fue lo que propuso Martina, eso ya hace up heap. Si vos querés proponer otra cosa, ojo, no digas la palabra encolar nada más. Si querés ponerlo al final y decir hago up heap y lo... Ok, ir viendo los elementos y añadiéndolos digamos, antes de añadirlos al heap, o añadirlos y llamar up heap, down heap. Ojo, no queremos añadirlos a ningún lado. Yo quiero darle a mi arreglo forma de heap. Al arreglo que yo ya tengo le quiero dar forma de heap. Esa es nuestra primera idea. ¿Sí? Entonces, no lo agrego a ningún lado, pero sí es verdad que podría ser, por ejemplo, up heap del primero al último. ¿Sí? Podríamos hacer algo así, directamente. Sí, Alessio. Estaba por decir algo que podría estar equivocado, pero, por ejemplo, se me había ocurrido que podríamos utilizar el up heap y el down heap directamente en el arreglo utilizando propiedades que habíamos visto anteriormente, ¿no? Aunque puede estar equivocado y que solo funcione con árboles AB core. No, o sea, en nuestro arreglo puede estar representado, o sea, nuestro arreglo, nosotros ya vimos que cuando yo tengo mi arreglo, eso representa un árbol izquierdista. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es a este arreglo que representa este árbol izquierdista tenga propiedad de heap.
¿sí? Ajá. Entonces, tranquilamente podemos aplicarles upheap y downheap a los elementos según como ustedes quieran, porque son operaciones sobre un elemento que se va ubicando y reubicando, lo que fuere. Sí, Joaquín. No, por ahí tiro una burrada. Este es un buen está re momento. O sea, mal. voy a poner opciones acá donde algunas son muy burras y está todo Ok, bien. ok. Porque queremos analizarlas todas. Busco el máximo en el arreglo y lo Bien. guardo y lo saco, claro, del arreglo y busco nuevamente el máximo y se va guardando en el nuevo. Estás planteando un ordenamiento por selección, básicamente. Claro, sí, no, claro, Va a terminar tardaría bastante. terminando cuadrático. Ya la opción de Sí, sí, ordenar sí. la tenemos. Igualmente, quédate con esa idea porque esa idea de algo nos va a servir en la segunda mitad de la clase. Eso Ok, va a estar ok. bueno. Les puedo agregar directamente con upheap y downheap según su tamaño. No sé muy bien qué querés decir con según su tamaño, pero podemos ir haciendo. A ver. Alternativas que tenemos. Sí, vamos a tener 7 opciones, 7 como de poll. Opciones que hasta ahora han surgido en distintas clases. Si a alguien se le ocurre alguna otra que más o menos tenga sentido, me voy a seguir agregando, pero por ahora encontré 7. Primera es, crea un heap vacío y encolo. O sea, encolo los n elementos y ya está. La segunda es, hago upheap del primer elemento al último, ¿sí? De vuelta. Puedo aplicar upheap al primer elemento hasta el último y eso esperando que nos dé propiedad de heap. ¿Sí? No todas las opciones necesariamente son correctas. La tercera es aplicar upheap del último al primero. Después ordenar con un ordenamiento no comparativo también. Hacer downheap de primero a último y hacer downheap de último a primero. Básicamente estas son las cosas que más o menos van apareciendo. ¿Sí? O sea, ¿se entiende cuáles son nuestras opciones independientes? ¿Podemos usar merge sort para el arreglo? Sí, o sea, esa sería la opción 4, por ejemplo. Ordenamos con merge sort, tranquilamente. Y ahí lo ordenamos y ya está. Ahí tenemos. O sea, si algo tiene un orden total, va a tener orden parcial. Medio por definición. Entonces, vamos a analizar cada una de estas opciones, si funcionan, siquiera, porque también ni funcionan, y qué complejidad tienen. Entonces, vamos por la primera. Encolarlos en elementos, ¿sí? Creo un heap, encolo los en elementos. Nada más. ¿Cuál es la complejidad? Primero, ¿funciona esto? Sí, obvio, porque es literalmente, si yo lo uso desde afuera, si yo encolo los n elementos, necesariamente tiene que ser un heap. Así que esto, obvio, cumple. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Vale? Alguien dijo algo, pero no llegué a escuchar. El n sería, porque estás encolando n elementos. Pero N. encolar, ¿cuánto ¿No cuesta? sería en el log de n? Exactamente, n es log O de n. n log n. Esto Sí, sí. es un heap donde cada encolar cuesta log de n. Ahí es donde aparecen los... Es cierto, lo que decís es, esto es por lo menos O de n, lo cual es cierto, pero es más que O de n, es O de n log n, porque cada encolar me cuesta O de log n. Bien, entonces, lo que vamos a buscar es esta es la alternativa más fácil y más obvia y más que no tengo que hacer nada. Como, ¿para qué voy a crear otra primitiva si ya tengo algo que hace esto? ¿Sí? Entonces, voy a tratar de buscar algo que primero obviamente funcione y segundo sea más rápido. Si algo no es más rápido, entonces lo vamos a tener que descartar. ¿Por qué? Porque ya tengo esta opción. Como esta es nuestra opción de baseline. Es decir, esto es peor que esto, no lo quiero hacer. Y es la opción más fácil y bueno, y la complejidad es como, bueno, estamos cómodos con esta complejidad por lo menos. Entonces solamente vamos a hacer algo diferente si encontramos algo mejor. Spoiler, vamos a encontrar algo mejor porque si no, no estaríamos dando este segmento. O sea, directamente no les daríamos nada y les preguntaríamos cómo hacen y dirían, y los encolo. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Hacer upheap del primer al último elemento. Es decir, copio todos los elementos en el arreglo que va a ser del heap y después hago upheap del primero al último. ¿Sí? La pregunta a esto es, ¿funciona? Es decir, ¿le da propiedad de heap si yo hago esto? Es decir, yo copio todos los elementos simplemente para tener una copia y que bárbara no me modifique nada. O sea, tengo mi copia de arreglo y le aplico upheap al primero, upheap al segundo, que eso llama recursivamente para arriba, upheap al tercero, ese va para arriba, cuarto, quinto, cuando llego al 18º, cuando hago upheap ese va a su padre, que va a su padre, que va a su padre, etc. La pregunta es, ¿esto funciona? O sea, ¿le da propiedad de heap? Sí, Alessio. En teoría debería funcionar nada más que debería tardar mucho. O sea,
O sea, Está bien lo que planteás. Debería funcionar y decir que debería tardar mucho. ¿Pero cuánto es mucho? O sea, pongámoslo en qué sé complejidad. yo, mínimo ODN, promedio ODN log n y máximo ODN al cuadrado. Nunca va a ser ODN al cuadrado. Ok, en tal caso, más o ¿Cuánto menos. cuesta, cuánto cuesta Perdón. AppHeap? AppHeap, ¿cuánto cuesta? Esa es la ¿ODN log n? log n, bien. Y si lo estamos aplicando, ¿cuántas veces? N veces. ODN log n. Así Ni en es. el mejor ni en el peor o sea, en el mejor de los casos podrías, o sea, tiene una cota de ser o sea, omega DN, porque si ya viene ordenado, por ejemplo, ya tiene propiedad de heap, bueno, los AppHeap no van a hacer nada y va a tener. Sí, pero no tardaría un montón, tarda lo mismo que la otra, pero ¿no es operativamente lo mismo que hace el encolar? Esa es la pregunta que les hago yo a ustedes. Es casi lo mismo. Es esencialmente lo mismo, porque el encolar pone al final y hace upheap. Nosotros simplemente estamos diciendo, che, tenés un elemento más, considera un elemento más y hace el upheap a este último. Es literalmente lo mismo que hace el encolar sacando redimensiones y esas cosas, ¿no? Pero, y que no lo está poniendo, simplemente ya está, solamente que antes no lo consideraba. Operativamente es lo mismo y por ende funciona. Y como operativamente es lo mismo, tiene la misma complejidad, porque estoy haciendo lo mismo con paso más, paso menos, pero tiene la misma complejidad y es ODN log n, ¿sí? Entonces, obviamente esta la descartamos porque es esencialmente lo mismo que encolar. Se entiende que esto es esencialmente, que uno funciona y que es esencialmente lo mismo que haber encolado los n elementos y ya está. Es importante que eso se entienda porque después no queremos que, no sé, les pedimos que hagan algo que implique hacer esta operatoria y que dicen, bueno, y aplico upheap del primero al último. Y es como, mira, funciona, pero está mal. Porque si quisiera hacer esto, más fácil los encolo y ya está. Entonces, ¿se entiende o no se entiende? Si no se entiende, lo puedo volver a repetir. Tenemos tiempo hoy. Sí, Martina. Yo no termino de entender qué sería hacer un upheap del primero al último, porque no sé si me estoy acordando mal que era hacer upheap, pero no era ver la posición del padre y cambiarlo ¿Sí? y así. ¿Y cómo haces si agarras primero el primer elemento? Llamo upheap para el primer elemento, ya está. O sea, yo llamo upheap para una determinada posición. Y yo lo llamo. O sea, cuando encolo, llamo para la última posición y que eso suba hasta arriba de todo. Pero yo acá es como si estuviera encolando sucesivamente veces y llamo para la posición 0, para la posición 1, para la posición 2, para la posición 3, para la posición 4. Eso después hace la recursividad y llama para sus respectivos padres. Ah, ok. Básicamente estoy diciendo, ok, que el 0 suba hasta donde tenga que subir, que el que esté en la posición 1 suba hasta donde tenga que subir, que esté en la posición así, la que lleva a la posición 15, suba hasta donde tenga que subir. Y esta operatoria va a funcionar, es literalmente la misma que hacemos en encolar, porque como yo voy yendo desde la última posición desde la primera posición hasta la última, siempre la rama por la que yo voy a estar fijándome, siempre va a tener propiedad de heap, sacando el último elemento que estoy viendo ahora. ¿Sí? Eso siempre va a funcionar. Ok. ¿Sí? Es importante además que se entienda por qué esto funciona, porque ahora vamos a ver la operatoria contraria, que es hacer upheap del último al primero. La pregunta es si esto funciona. Entonces me voy poniendo esto. ¿Funciona hacer upheap del último al primero? Será también parecido en Color, ¿no? No, porque encolar hace... en encolar, el problema es que yo puedo asumir, che, lo que acabo de poner, no, o sea, todo lo que tengo yo para arriba cumple propiedad de heap. Preguntan, ¿por qué no funciona? ¿Se la juegan a que sí? La respuesta es que no, y pongo un ejemplo muy sencillo. 5947, supónganse que yo aplico upheap del último al primero, aplico upheap, este no va a subir. Después aplico el heap al 4, no sube. Aplico upheap aplico al heap al 7, no sube. Aplico al heap al 4, no sube. Aplico al heap al 9, sube. Y después le aplico al heap al 9, o sea, sube, ya no hace más nada, porque ya está. Fíjense que esto no cumple propiedad de heap. ¿Por qué? Porque esta parte ya no cumple propiedad de heap. Entonces yo acá aplicar upheap no funciona.
¿sí? Acá les pongo un ejemplo en el que esto no funciona, ¿sí? Porque justamente AppHeap asume que en toda la rama que yo tengo cumple propiedad de heap y entonces solamente tengo que acomodar un elemento. Acá tengo varios. Sí, Joaquín. Perdón, no entendí bien cómo haces eso de subir. ¿Por qué no podría subir del 7 al 9? Y porque el 7 es más chico o más grande que el 9. No, es más chico, pero en el Listo, otro... entonces ya está. Heap para ahí, ¿eh? Para este elemento. No, Claro, o pero sea, vos habías dicho, vos estabas en el 5 a 9, en el segundo gráfico, y dijiste que ahí esto es cuando ya podías... termina. O sea, Ah, fíjate. ok, 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 Operación, ok. el 7 hago upheap, ¿sí? No cambia. No, o sea, ya está. Se fija, che, ¿quién es mi padre? El 9. ¿El 9 es más grande? Sí. Listo, no hago nada. Voy al 4. El 4 se fija, che, ¿quién es mi padre? El 5. ¿Es más grande? Sí. No hago nada. El 9 se fija, ¿quién es, ¿quién es mi padre? 5. Bueno, listo, lo acomodo, ¿sí? Y me queda así. Y ya está, el 9 no puede seguir subiendo. Y ahora el 9, me fijo, che, ¿este lo puedo seguir subiendo? O sea, vuelvo a llamar para este, no va a hacer nada. El problema es que este no solamente va a bajar hasta esta instancia, nunca más. O sea, el 5 nunca va a poder bajar más que una sola posición. Porque solamente si alguno de sus padres es más grande, va a bajar. Entonces, el 7 nunca va a poder comparar contra el 5, porque ya pasó de largo, no funciona. ¿Sí? Entonces, es por este tipo de cosas que no funciona el upheap. Podría poner un ejemplo más grande, ¿no? Pero con este ejemplo más chiquito, me parece que es contundente, que si en este caso no anda, en casos más complejos no va a funcionar tampoco. ¿Sí? Entonces, este escenario no anda y por ende aplicar upheap de la última posición a la primera no va a funcionar. ¿Sí? Upheap justamente funciona de la primera a la última, que es símil a hacer n veces encolar. ¿Sí? De vuelta, piensen que si yo encolo el 5, le voy a hacer upheap al 5, no hace nada. Encolo el 9, va a ser upheap y me va a quedar al revés. Después encolo el 4, no va a hacer nada. Encolo el 7 y va a subir con respecto al 5. Si yo hago upheap directamente, si yo hago los upheaps directos, va a pasar exactamente lo mismo, porque la operatoria no cambia. Lo que me agrega el encolar es aumentarme la cantidad en el heap, es hacer las redimensiones si corresponden, cosas que acá medio que no me interesan. Entonces, no es el punto, ¿sí? Entonces, ¿se entendió que esto no funciona? Directamente, esta opción la descartamos porque no anda. Por ahora tenemos encolar en elementos, o de log n. Bien, ya está, es fácil. La segunda opción, que es hacer operativamente lo mismo, la descartamos, eso de log n. La tercera ni funciona. Obviamente la descarto más todavía porque prefiero un algoritmo que tarda un montón a un algoritmo que ni siquiera anda. Ok. Ahora ordenamos de mayor a menor, ¿sí? Copio los elementos en un arreglo, ordenamos con algún algoritmo de ordenamiento, el que fuere, ¿sí? Pregunta si funciona. Sí, esto ya medio que... Si algo tiene necesariamente la propiedad de heap es yo soy más grande que mis dos hijos. Mis dos hijos vienen después, siempre vienen después, porque la posición de mis hijos es 2 veces i más 1. Es 2 veces la posición más 1. Es decir, vienen después. Y necesariamente, si estoy ordenando de mayor a menor, un elemento que viene después es más chico o igual que alguien que viene antes y por ende que su padre. Entonces, necesariamente va a cumplir. El tema es que, o sea, esto es un ordenamiento total que es más restrictivo que un ordenamiento parcial. Así que esto cumple. ¿Sí? Esto va a funcionar. ¿Cuál es la complejidad de esto? Si usamos un buen ordenador nlog n. Bien, sí, vamos a decir que vamos a usar Merge, Quicksort. No diría, hoy vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento, no lo podremos usar porque medio que necesitaríamos como que necesitaríamos el mismo algoritmo de ordenamiento para poder aplicar el algoritmo de ordenamiento y no funcionaría. Pero sí, esto es O de n log n. Bien. Ahora, ¿y si ordeno de mayor a menor con un algoritmo de ordenamiento no comparativo? Y depende del caso, Como el caso. de la información, de cómo esté. Esto es un TDA heap. Yo estoy del lado de Alan. No tengo nada. Como yo tengo un genérico T. Todo esto es del lado de Alan. Comparativo sería ODN. ¿Cómo? ODN sería si usamos no comparativo.
¿Cuál no comparativo podríamos usar? Es una buena pregunta esa. Es la pregunta, ¿no? La información que tenemos de los datos es que son de algún tipo. Puede ser de tipo numérico, un efelante. Claro, antes de ver el orden, habría que ver si funciona con no comparativo, ¿no? Sí, o sea, puede ser numérico, pero tampoco tengo información sobre nada del rango. Esto es un heap que como funciona para lo que vos lo necesites, ¿sí? Entonces no es que no funciona, no lo puedo aplicar directamente, porque puede ser, qué sé yo, puede llegar a funcionar algo. No sé cómo, porque necesitaría información, algo, necesitaría funciones para poder aplicarlo, porque ¿cómo aplico radix sort si ni siquiera sé si esto tiene componentes? Pero bueno, ¿sí? Entonces, esto no, esto malo, feo, caca, ¿sí? Recuérdenlo. No digan, acá voy a aplicar un algoritmo, porque van a pasar más situaciones donde pueden presentar, che, acá puedo, eso no lo puedes aplicar porque falta info, es medio relativo, ¿sí? Porque, por ejemplo, counting sort, si yo sé que tengo un número, lo puedo aplicar. O sea, si yo tengo algo enumerativo, lo puedo aplicar. Ahora, la complejidad puede ser exponencial, ¿sí? Ojo, pero si yo sé que es algún dato enumerativo, yo acá tranquilamente puedo estar guardando elefantes, que no sé cómo los enumerás a los elefantes, así que no sé. Así que sí, o sea, me estoy poniendo quisquilloso, Bruno. Tenés razón lo que estás diciendo. Simplemente estoy remarcando cosas por cualquier cosa, para asegurarme de que si le decimos, che, tengo números infinitos, puedo aplicar counting sort. A ver, podés aplicar counting sort. Es una pésima decisión, pero bueno, como podés, de vuelta. En el papel, porque tal vez si lo tratás de correr en una computadora tampoco te anda porque consumís toda la memoria. De vuelta, mencionamos estas cosas para que vayan quedando. Entonces, esta opción obviamente la descartamos porque no la podemos aplicar de forma a nuestro heap que funcione para cualquier cosa. Entonces, por ahora tenemos encolar, está todo bien, la otra opción que era la misma básicamente, y ordenar, que no sé si tiene mucho sentido ordenar, e incluso vamos a ver que sería medio contraproducente, porque después vamos a querer usar estas cosas para ordenar, y si yo necesito tener un algoritmo de ordenamiento para poder ordenar, medio que hay algo que no me está sirviendo, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que termina pasando si ustedes dicen si usan un ordenamiento de mayor a menor. Perdón, de no comparativo. Tengo que sacar el anterior MMS, ya no me interesa más. Ok, vamos a hacer las últimas dos. Primero, hacer down heap del primero al último. ¿Por qué? Porque si hago up heap del primero al último y funciona, ¿por qué down heap del primero al último no va a funcionar? Entonces, primero, bueno, ¿qué hago? Copio los elementos en el heap, hago down heap del primer elemento al último. De vuelta, cuando digo hago down heap, llamo a down heap a la operación down heap, desde lo de Alan, se lo aplico al de la primera posición, que baje hasta donde tenga que bajar, se lo aplico al de la segunda posición, que baje hasta donde tenga que bajar, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta la enésima, ¿sí? La primera pregunta es, ¿funciona? Y la segunda es, ¿qué complejidad tiene? Si funciona. Entonces, ¿funciona o no funciona? Sería como desencolar, pero sin lo otro. Sin. Fue el nombre. Sin eliminar el elemento. No, porque desencolar solamente lo hace una sola vez sobre el primero y además swapea. Y además tiene un pequeño detalle importante, desencolar para que funcione. Y ahora lo vamos, ¿sí? Sí, Alessio. Quería preguntar si down heap hace lo contrario al up heap. Digo, si up heap pone el elemento menor, si down heap pone el elemento mayor como padre y el menor como hijo, entonces down heap debería hacer lo contrario, ¿no? Down heap lo que hace es fijarme, che, ¿quiénes son mis dos hijos? ¿Alguno de mis dos hijos me supera? Si alguno de mis dos hijos me supera, obviamente me quedo con el más grande. Si los dos me superan, me quedo con el más grande. E intercambio al padre con su hijo, con el hijo que es el más grande de todos. Y vuelvo a llamar recursivamente ahora para la nueva posición porque este elemento tiene que bajar hasta donde baje. ¿Sí? Entonces esto que baje hasta donde tenga que bajar. Entonces, ahí Martina dice no, y si no es el mismo problema de hacer up heap del último al primero, es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué pasa? Y es por esta es la pequeña diferencia a lo que decía Daniel, de que es muy parecido al desencolar. No lo es por lo siguiente. Desencolar alterna el primero con el último. Chau, el último, nos olvidamos que ahora el que era el primero existe. Y es verdad que ahora rompí la propiedad de heap, pero no la rompí por completo. Yo sé que al que le pudo haber roto la propiedad de heap es a la raíz de todo el árbol. Pero a izquierda y a derecha tiene un heap.
O sea, tiene un heap a la izquierda, tiene un heap a la derecha. O sea, tiene dos subárboles que cumplen propiedad de heap. En este caso, yo no tengo eso. En UpHeap, yo necesito que la propiedad de heap se mantenga desde donde yo estoy para arriba. DownHeap necesita que se cumpla la propiedad de heap a izquierda y a derecha, para abajo. ¿Sí? Ese es el requisito que necesita para poder funcionar. Porque si no, no puede saber para qué lado tiene que ir, que funcione correctamente. Voy a ponerles un ejemplo en el cual esto no funciona. Muy parecido al de antes. ¿Sí? Si yo aplico downHeap acá, ¿sí? Yo aplico el downHeap al 5, 5 baja hasta el 7 y baja hasta el 9. ¿Sí? O sea, hace esto de acá. ¿Sí? Acto seguido yo llamo downHeap para la segunda posición, que es donde está el 9 ahora. No baja porque su hijo es más chico, el 4 no baja porque no tiene hijos, el 5 no baja porque no tiene más hijos. Y esto no cumple propiedad de heap. ¿Por qué? Porque esto de acá para abajo no cumplía propiedad de heap. ¿Sí? El 7 es más chico que el 9. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual aplicar downHeap del primero al último no va a funcionar. ¿Sí? O sea, salvo que tenga 3 nodos, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende que esto no funciona? Profe, yo le quería preguntar si lo podía explicar otra vez, porque no me quedó tan claro. Sí. O sea, ¿se entiende? Yo hago downHeap del primero al último. Hago downHeap al 5. El 5 se va a fijar. Bueno, el 4 es más chico, no me importa. El 7 es más grande. Así que swapea. Y después sigue, porque downHeap no es simplemente me fijo estos dos, es sigue para abajo. ¿Sí? Entonces, acá va a estar el 5 y va a chequear contra su hijo izquierdo, que es el único que tiene, que es 9. Y ahí también swapea de vuelta. Y después, bueno, ya no tiene más hijos. Entonces, el haber hecho downHeap de este 5 termina en este estado. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Bien. ahora sí. Ahora voy a la siguiente posición, que es esta, ¿sí? O sea, esta es la posición 0 en el arreglo, esta es la posición 1 en el arreglo, ¿sí? Sí. Le hago downHeap, no hace nada, porque su hijo... Claro, no. Este no tiene ni siquiera hijos y este tampoco. Bien. Entonces, esto no funciona, de vuelta, porque nunca voy a fijarme, che, ¿cómo hago para que el 9 suba? Ah, O sea, ese es el problema, no puedo hacer que el 9 suba hasta donde le corresponde. ok, claro, te queda ahí en el medio. Exactamente. ¿Debería estar en el lugar del 7 o no? Exactamente. Entonces, Ok. no puedo aplicarlo, porque de vuelta. Ok. Y ahí Matías dice, bueno, habría que aplicarlo varias veces. El problema es que potencialmente tenés que aplicarlo N veces. Y eso terminaría siendo mucho peor incluso que haber hecho N veces en Colar. Esto me animo a decir que, no sé, esto va a ser O de N cuadrado log N, una cosa así. O alguna porquería así medio fea. Así que descartémosla. Independientemente, o sea, también me puede decir, bueno, si yo hago upheap y downheap en cada lugar y qué sé yo, no. Vamos a ver la última primero antes de seguir flasheando, que es la opción 7, es hacer downheap del último al primero, o sea, copio los elementos y hago downheap ahora del último al primero. Y ahora la pregunta es si funciona. Por ahora quedémonos con la pregunta si funciona. José se la juega y dice no. Me gusta, juéguensela rápido. Martina se la juega, dice sí. Ahora me gustaría decir, bueno, ¿por qué sí funciona, no? Mi instinto de alumno dice, esta es la última alternativa que estamos viendo. Evidentemente debe ser la correcta. Yo Ahí tenía... un segundito. Ahí Juan dice, esto es como en Colar. No, en Colar es hacer upheap del primero al último. Esto no es como en Colar. O sea, upheap no hace downheap del último al primero. Ni siquiera en Colar no llama downheap directamente, así que no es la misma operatoria. Es importante que en Colar está asociada a upheap, desencolar está asociada a downheap. Sí, Alessio. Estaba por preguntar si tenía sentido debido a la explicación que estaba por dar. Digamos que vos me dijiste que el downheap, por definición, es que si alguno de mis hijos me supera, me intercambio con el mayor de los dos, ¿no? Exacto, sí, para que cumpla la propiedad de heap. Si me intercambio con el menor de los dos, no arreglo nada. Ok, entonces, si lo aplicamos primero al último y luego vamos llegando hasta el primero, eso haría que el mayor vaya subiendo de abajo hacia arriba, lo cual haría que en teoría cumpla con la propiedad de heap, ¿o no? Sí, completamente. Sí, o sea, O sea, esa es una forma de verlo.
ahí obviamente solamente estamos viendo con el máximo, pero eso también aplica a todos los demás elementos, deberían subir hasta donde les corresponda. Exactamente, no importa qué tan abajo hayan empezado, van a eventualmente ir subiendo exactamente por lo que estás diciendo. Exactamente. Esa es una forma interesante de verlo. Yo les propongo otra forma de verlo, que es la siguiente, que es, primero les voy a mostrar el ejemplo de por qué esto funciona. Supónganse que yo tengo este caso que es un poco más complejo. Lo hago más complejo nada más para mostrarlo, para que funcione bien. ¿Sí? Este sería el árbol que resulta de esto, ¿sí? Es el árbol izquierdista que yo lo dibujo. Entonces, yo aplico down heap a este, no hace nada. Este no hace nada. No hace nada, no hace nada. Ahora llamo down heap a este. ¿Sí? Digo que no hace nada porque a las hojas no hace nada. ¿Sí? Entonces, down heap para este elemento compara con su hijo. Este elemento es más grande, listo, no hace nada, pero, o sea, hizo la operatoria de down heap, pero no tuvo que swapear nada. Se fija 7 con sus dos hijos, y en este caso sí tiene que, perdón, vamos, ahí está. 7 con 8, ¿sí? Y hace down heap, o sea, hace swap, y después, bueno, ahora como ya no tiene más hijos, ya no hace más nada. Ahora vamos al 2. El 2 comparamos con sus dos hijos, los dos son mayores, intercambio con el más grande, que es 10. Y ahora vuelvo a aplicar down heap, y a 2 lo intercambio con su hijo porque es más grande. ¿Sí? Y ahora voy con el 4, que es la raíz. Comparo con los dos hijos, se fija cuál de los dos es más grande, es el 10, ¿sí? Entonces bajo, y después vuelvo a hacer down heap, baja. Y ahora ya no hace más nada. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ¿por qué esto funciona? Es lo siguiente. Fíjense, vamos a volver un par de pasos antes. Fíjense que cuando estoy por hacerle down heap al 4, ¿sí? Ahora, este escenario sí es igual a desencolar. ¿Por qué? Porque yo a izquierda tengo un heap, esto cumple propiedad de heap porque ya lo hice antes, y a derecha tengo algo que cumple propiedad de heap. ¿Y por qué esto cumple propiedad de heap? Porque yo partí mucho antes de tener propiedad de heap. Yo cuando recién arranqué dije, ok, le doy forma de heap a esto. Todas las hojas tienen propiedad de heap. Así que en cuanto yo voy al primer nodo que tenga algún hijo, a izquierda tiene un heap y a derecha también el nodo, el árbol inexistente heap. Entonces, a izquierda tiene un heap, a derecha tiene heap, down heap funciona. A izquierda tiene un heap, a derecha tiene un heap, funciona. Y ahora le dio forma de heap. Vamos con este. A izquierda tiene un heap, a derecha tiene un heap, funciona. Y ahora sí vamos con el 4, que este escenario es igual que el desencolar. ¿Sí? Es como si hubiese puesto el 4 era el más chico de todos y lo puse arriba. Puede pasar. Imagínense que acá hubiese tenido un 17, ¿sí? Y el 4 hubiese sido el hijo de acá, que tranquilamente sería válido justo en este caso. No necesariamente 4 tendría que bajar hasta, porque 4 podría ser 9. Y está bien, bajaría hasta acá nada más. Pero bueno, para el ejemplo funciona. ¿Sí? Entonces baja hasta acá. ¿Se entiende que esto funciona? No hay ningún caso particular, no hay ningún caso raro. Si fueran iguales, bueno, no baja, ya está. Pero ¿se entiende que esto funciona siempre y bajo todo caso? Sí, Matías. Lo mismo, me equivoqué, botón. Ah. Bien. Es importante que esto primero se entienda bien qué es lo que acaba de pasar. Es muy importante porque el siguiente paso va a ser hablar de la complejidad que no es obvia. ¿Sí? Pero necesito que entiendan cuál es la operatoria porque si no, cuando les esté explicando va a ser sobre la nada misma. Así que, por favor, les doy un segundo para que si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga ahora, porque es muy importante que entiendan bien esto. Más o menos debería tardar N, ¿no? Porque al final termina teniendo un aspecto de división y conquista. No sé si esto no me parece muy división y conquista en sí. No sé si... Pero, no sé además, si perdón. Pasa... perdón. O sea, sabemos que por lo menos cuesta ODN. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo que por lo menos cuesta ODN porque estoy viendo todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, puede ser que cueste más. ¿Sí? Entonces, esa división y conquista hay que verla porque no me convence mucho que esto sea división y conquista, pero pongámosle, hemos visto cosas que hacen, o sea, estamos viendo para todos los elementos, si estamos haciendo algo que hace una división o algo, no necesariamente va a ser solamente, no sé, Mershot hace división y conquista y no es ODN, ¿sí? Así que, ojo.
yo no lo veo muy a división y conquista, sí, en esto, aunque veo, o sea, veo una similitud en sí, porque ahora es un heap, así que te la doy por válida, no me parece mal tampoco ese análisis. No veo que sea por ahí ver que esto sea ODN, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la complejidad porque esta no es obvia. Porque a priori, cada down heap es logarítmico, es lo que habíamos charlado antes. Entonces, si hacemos n veces down heap, esto es O de n log n. Compramos todos hasta acá. O sea, hasta acá compramos. ¿Sí? Ok. Ahora hay un pequeño tema. Y es que no todos esos down heaps son logarítmicos. Es como, ¿cómo dijo que dijo? ¿Cómo que no? O sea, dijimos que down heap era log n. Y antes dijimos que upheap era log n. Si no me estás a una de las dos me la estás cagando. Down heap desde la raíz es log n, porque en el peor de los casos el elemento tiene que bajar hasta abajo de todo. Eso es correcto. Ahora, yo no estoy haciendo down heap desde el último hasta el primero. Perdón, yo no estoy haciendo down heap siempre en la raíz. Estoy haciendo down heap desde el último hasta el primero. Es decir, yo no hago siempre arriba de todo el down heap. Yo a veces lo hago abajo de todo. ¿Sí? Entonces, antes de entrar a la demostración, porque vamos a ir a matemáticas, pero quiero ir un poquito a la cosa conceptual. Para explicar esto de no todo down heap cuesta lo mismo, ¿cuánto me cuesta? Voy a incluso al estado inicial. ¿Cuánto me cuesta hacer down heap a este elemento, este y este? ¿Cuánto me cuesta? Pongámosle en cantidad de operaciones que yo voy a terminar haciendo en el peor de los casos, pongámosle. O de uno. De uno. No digamos O de 1, digámoslo en cantidad de operaciones, así, porque si no, en este ejemplo todo podría ser O de 1. Directamente no debería hacer operaciones en las hojas. Bien, exacto. Yo en las hojas no hago operaciones, no me cuestan nada. Nada. ¿Cuántas hojas hay? Pongámosle supónganse el árbol completo, ¿sí? Supónganse que todo este nivel está completo, ¿sí? Para simplificar nada más. Supónganse que todo este último, el cuarto de este nivel está completo. ¿Cuántos nodos tiene ese último nivel? Con 4. No, perdón, 8 serían. 8. Sería la mitad, ¿no? Exactamente, tiene no solo la mitad, tiene la cantidad boquita de elementos, tiene la mitad más 1. Entonces, si tenemos la mitad más 1 de los elementos, a los cuales no tenemos que hacerle nada, ¿sí? Uno puede decir, bueno, Martín, si en la mitad no haces nada, pero la otra mitad sí, y en complejidad las constantes no me importan. Sí, pero empezamos paso a paso. Sí, Juan. No entendí por qué sería mitad menos uno. Mitad más 1. Ah, Es perdón, la mitad cantidad más boquita, por favor. ¿Sí? O sea, fíjate, acá tengo. En este nivel, si yo tuviera todos, o sea, incluso fíjate que en este ejemplo también es la mitad. 1, 2, 3, 4 y tengo 8 elementos, ¿sí? Pero si el árbol está completo es la mitad más 1. Por eso, digamos, más o menos la mitad, siempre es o la mitad más 1. Tenemos cantidad de hojas. Porque fíjate que acá, si tenemos todos, tenemos 8 en un árbol que tiene 15. Si todos estuvieran acá completos, ¿sí? Tenemos la mitad. ¿Por qué? Porque en este nivel vamos a tener el doble de los que tenemos en el anterior, ¿sí? Eso es así. O sea, en cada nivel le agrego el doble de elementos. ¿Por qué? Porque si cada uno puede tener 2 hijos, en el siguiente nivel puedo tener el doble de elementos que en el anterior. Es simplemente es como se va exponencializando, si queremos, de alguna manera. ¿Sí? Hasta ahí se entiende que en el siguiente nivel voy a tener el doble que en el anterior. O sea, como un máximo, siempre. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tuviera el árbol completo ahí, la mitad de esos elementos, mitad más 1, mitad menos 1, no importa, pero la mitad de los elementos, si yo les hago down heap, no hacen nada. O sea, literalmente no hago nada. Incluso hasta me los puedo saltear directamente. Ahora, y eso, aunque el árbol no sea completo, por ejemplo, en este caso, de todas formas, me puedo saltear estos 4 nodos. ¿Sí? Si yo voy hasta la mitad de los elementos, o sea, fíjate que acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En un árbol de 8 elementos, si yo voy a literalmente la cantidad de elementos dividido 2, ese es el último que yo tengo que considerar. Incluso esta es la posición 3. La podría ir a la posición anterior, pero dejémoslo en dividido 2 y ya está. ¿Sí? Entonces yo me puedo saltear ya la mitad de elementos, pero más allá de si me lo salteo o no, eso no tiene nada que ver con la complejidad. Pensemos lo siguiente, ¿sí? De vuelta. Supónganse de vuelta que este nivel está todo completito. Para la próxima
pero la próxima vez voy a ver de agregarme algunas cosas acá para que no se lo tengan que imaginar. ¿Sí? Entonces, supónganse que este nivel está completo, tenemos 8 elementos, ok, buenísimo. Para la mitad de los elementos, más allá de que en este caso sean 8, lo que fuera, para la mitad de los elementos no tengo que hacer nada, o sea, mi costo es 0. Para ¿cuánta cantidad de elementos tengo en este segundo nivel? Estoy midiendo segundo desde, o sea, decir, este es el primer nivel, este es el segundo, ¿sí? En este segundo nivel, ¿cuántos elementos tengo en total respecto al árbol? En total. Si mi árbol tiene n elementos, ¿cuántos elementos tengo en esta altura, en este segundo nivel? Bien, ahí Enrique dice, un cuarto, ¿sí? Exactamente, yo tengo un cuarto. Si acá tenía la mitad, y esta es el doble de elementos que había acá tiene que haber un cuarto, ¿sí? Entonces, efectivamente, acá hay un cuarto elemento. Sí, Joaquín. Perdón, me perdí un poco. ¿Podrías repetir esa lógica de cómo ya está un cuarto? Fíjate que acá yo tengo la mitad, ¿sí? Sí. Y en el nivel anterior tenía la mitad de elementos, justamente. ¿Sí? En el nivel anterior no tenés todos, tenés 4. O sea, tengo 4 respecto a... Claro. Sí, pero yo tengo 4. Respecto a todo el árbol es un cuarto. Un cuarto, más o menos. Sí, este árbol tiene que... Pero fíjate que si el árbol es completo, acá yo tengo 8 elementos, ¿sí? En el anterior tengo 4, que es la mitad. De vuelta, si yo no estuviera viendo, si yo en este caso no estoy viendo el árbol completo, no tengo que comparar estos elementos, porque no es este el tema. Estos son las hojas y después quiénes tienen como padres a estas hojas, que serían este y este. Así que es más difícil verlo con un árbol no completo. Así que pensémoslo todo completo. Yo tengo todo completo, acá yo tengo 8 elementos, acá tengo 4, tengo la mitad exactamente. La mitad de un medio es un cuarto, ¿sí? Porque en la raíz yo tengo un solo elemento. Después se me habilitan 2 elementos. Después se me habilitan otros 4 elementos. Yo en cada nivel tengo el doble. 8, 16, etc. La mitad de todos los elementos, ¿sí?, está abajo de todo. Un cuarto está un poquito más arriba. ¿Vamos ahí? O sea, no puedo tener más. O sea, no me da la matemática para tener más elementos en ese anteúltimo nivel. ¿Sí? Entonces, lo máximo que yo puedo tener en este anteúltimo nivel de vuelta, estoy considerando que estos tengan hijos, porque si no, estos están en su último nivel relativo y es más difícil verlo. ¿Sí? Entonces, tenemos un cuarto, acá tenemos la mitad. Acá tenemos un cuarto. Acá tenemos un cuarto de todos los elementos que pueden llegar a ver de vuelta con el árbol completito. Es decir, si quieren me los pongo a dibujar los nodos vacíos porque no me importan, pero lo importante es que supongan que tengo ahí tengo los 8 elementos. ¿Sí? Si no se entiende, porque toda la demostración depende de esto. Sí, Joaquín. Entonces, por cada nivel vamos aumentando en un medio. En realidad, yendo de la raíz, yendo desde la raíz, aumentaríamos un medio, a eso me refiero. No, multiplicamos por 2. No, claro, multiplicamos por 2 y yendo para atrás, menos un medio, está bien. Exactamente. Sí, Listo. acá fíjate, 1, 2, 4, 8, etc. O sea, en cada nivel tengo el doble que el anterior. Pero fíjate que si yo acá tengo 8, todo lo que tengo arriba no llegan a sumar esos mismos 8. Porque nada, la sumatoria no da. Porque acá tengo 4 más 2 más 1. No llegan a sumar 8. Lo mismo, si tuviera acá 16, me daría 8 más 4 más 2 más 1, me daría 15. No me llega a dar 16. Por eso siempre tengo muchos más abajo que arriba. Eso es muy importante. Entonces, notemos lo siguiente. Acá, en este último nivel, yo tengo 8 elementos. En la mitad de los elementos, a los cuales no tengo que hacerles nada. Me cuesta 0. Después tengo un cuarto de los elementos, que ¿cuánto me pueden costar como peor? O sea, ¿cuántos swaps voy a tener que hacer en el peor de los casos? Si yo hago el downheap a cada uno de ellos. ¿Cuántas operaciones voy a tener que hacer en ese anteúltimo nivel? O segundo, depende de dónde esté midiendo. ¿Cuál es lo peor que me puede pasar? Para cada uno de ellos, ¿sí? Y que tenga que switcharlos a todos. Claro, pero cada uno de ellos, ¿cuánto lo puedo switchar? O swapear. Y una sola vez. Una sola vez. Es decir, nótese lo siguiente. Perdón, profe. Perdón, tengo una duda porque yo había pensado que lo podías hacer 2 veces. O sea, el 10 lo podías swapear con el 2, o da un ejemplo cualquiera, ¿no? No, pero yo estoy viendo, yo cuando hago downheap Sí. va para abajo, no va para arriba. Ah, ok, pero arrancás desde la raíz.
No. Yo hago down heap primero de este, después de este. Y va bajando. O no. Después de este, sí, es verdad, perdón. ¿sí? Hago en ese orden. ¿Sí? Sí. Entonces, yo cuando hago down heap al 10 digo al 10 por decía uno, que justo tiene un hijo ahí en el último nivel, con mucho, en el peor de los casos, vas a swapear una vez. ¿Sí? Y eso vale para todos y cada uno de estos elementos. Con mucho van a swapear una vez. Es decir, nótese que yo, ahora veamos el siguiente caso. Yo vuelvo a subir, voy al tercer nivel o antepenúltimo, como fuere. ¿Cuántos elementos tengo con respecto al total? ¿Un octavo? Un octavo, exactamente, ¿sí? Ahora tengo un octavo de los elementos, que cada uno de ellos, ¿cuánto pueden llegar a bajar? Es decir, ¿Dos? 2 veces. Es decir, noten lo siguiente. Por cada nivel que subo, la cantidad de elementos que tengo se reduce a la mitad, mientras que el esfuerzo que me pueden llegar a traer solamente incrementa en 1. ¿Sí? Por cada uno de ellos, ¿eh? No es 1 por cada nivel, es 1 por... Pero el tema es que cuántos pueden incurrir en ese extra son cada vez menos, y no es un 1 menos, son la mitad, y después la mitad, y después la mitad, así hasta llegar. Entonces, el único que realmente va a ser logarítmico va a ser el de la raíz. Si bien, obviamente, esto, piensen en un ejemplo con n elementos. Este va a ser log de n menos 1, log de n menos 1. Está bien, todo muy lindo. El tema es, tengo muy pocos que realmente son log n y que hasta que no llegue a terminar teniendo todo en 0. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que va a terminar siendo, o sea, literalmente esta es la lógica que se aplica para la demostración que voy a hacer para llegar a por qué esto da mejor que O de n log n. ¿Sí? Entonces, supongamos nada más que tenemos 2DK más 1, en realidad tenemos el árbol completo. Es solamente por simplicidad, si no me aparecerían los techos y los pisos y todas esas porquerías, funcionaría igual, ¿sí? Pero me molestaría mucho más. Entonces, la altura del árbol es K, ¿sí? Tenemos K de altura, empezamos de la posición 0 hasta K. La mido desde abajo. Entonces, el costo de todo downheap no es logarítmico, ¿sí? El costo va a ser, dependiendo en qué altura estoy, ¿sí? La mido desde abajo. ¿Sí? Entonces, si estoy arriba de todo, en la raíz, ¿sí? Ahí sí va a ser logarítmica. ¿Sí? De vuelta, estoy midiendo la altura desde abajo para que las cuentas son más fáciles. Si no, tengo que poner algo menos K y es medio molesto. Entonces, en un nodo que está a una altura H desde el piso, ¿sí? El costo va a ser O de H, porque en el peor de los casos va a bajar hasta abajo de todo. Si está, por ejemplo, en la altura 3, en el peor de los casos va a bajar 3 veces, entonces me va a costar 3. De vuelta, todo O de H, ¿sí? Para poder ponerlo en notación, ¿sí? Entonces, yo a la altura a la que estoy, va a incurrir eso. La cantidad de nodos que hay a una altura H es n dividido 2 a la H más 1. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo antes, de que cada vez tengo más nodos abajo y menos nodos arriba. ¿Sí? Es literalmente eso. Fijémonos que si yo estoy en la altura 0, tengo... en la altura 0 tengo la mitad de los elementos. ¿Sí? En la altura logaritmo me va a quedar directamente que tengo un solo elemento y bla. Entonces, el costo de un nivel es la cantidad de nodos que tengo en ese nivel por el costo que tengo en ese nivel. ¿Sí? O sea, el costo que puedo llegar a tener en este nivel de acá es ¿cuántos nodos tengo? 4. De vuelta, supónganse el árbol completo. Es 4 por lo que me cuesta bajar en este nivel, que es 1. En este caso, el costo de todo este nivel, en el peor de los casos, es 4. ¿Sí? En este caso, en el peor del nivel, estos son 2. ¿Sí? O sea, voy a bajar 2 veces y tengo solamente 2, también va a ser 4. Y en este caso, también va a ser 4. Que deje todo el medio lo mismo, no medio casualidad. Entonces, costo total es la suma de todos los niveles. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, esto ya sé que apareció una sumatoria y uno dice, uy, ¿qué pasó? Yo voy a sumar desde la altura 0 hasta la altura K. ¿Sí? Es básicamente esto que estoy diciendo acá. Suma de todos los niveles. ¿Sí? Entonces me fijo, para todos los niveles posibles, hagamos cuántos nodos hay por lo que me cuesta bajar en ese nodo. O sea, hacer down heap en ese nodo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer down heap en este nodo? Por la cantidad de nodos que pueden tener este costo. ¿Sí? Y bueno, y acá me queda. Entonces,
notemos, ¿sí?, que la n no es relevante para esto, ¿sí? Entonces, primero ponemos todo adentro de la notación O, porque el operador O es un operador lineal, así que está todo bien. Entonces metemos toda esta sumatoria acá adentro y sacamos a la n de la sumatoria, porque la n no depende de la sumatoria, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos. Alguien con mucho ojo podría decirme, no sé, que esto no depende de n y que está todo bien, pero la h depende de la n, porque h es el logaritmo de n. Así que no podemos todavía sacar y decir, listo, ya está, todo esto es una constante. Todavía no lo es porque h no es constante, ¿sí? Entonces, mi siguiente paso va a ser decir, ¿por qué no nos podemos complicar más la vida? ¿Sí? La notación O es una cota superior. Entonces yo puedo poner cotas superiores a donde se me cante. Entonces yo puedo decir, che, en vez de sumar desde 0 hasta acá, sumame desde 0 hasta infinito, ¿sí? Acá simplemente saqué este 2 acá, ¿sí? Este 2 al h más 1 es, me queda un 2 multiplicando y lo saqué acá dividiendo. ¿Sí? Ya está. Entonces, lo único que hago de este paso a este es decir, che, esto está acotado superiormente por la misma suma, pero está infinito. Es como, bueno, porque pintó, me la quiero complicar. El tema es que esta sumatoria converge, es la misma sumatoria que hemos visto antes cuando estábamos viendo el tema de R dimensiones en una pila y toda la pelota, ¿sí? Entonces, esta sumatoria es una geométrica, ¿sí? O sea, entonces acá bueno, nos comemos el K queda dentro de este. Entonces lo que hacemos es, recordamos la serie geométrica, ¿sí? Que lo que hace decir, che, si yo tengo, siempre que el módulo de H de X sea menor que 1, yo puedo decir, che, H por X a la H, todo esto converge a este numerito acá, ¿sí? Y en nuestro caso, X es un medio, ¿sí? Porque yo tengo esto. Y fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿sí? La parte que está acá adentro es lo mismo que está acá adentro, ¿sí? Porque saco la H, me queda 1 a la H es 1 y está todo bien, así que tenemos un medio a la H, ¿sí? Entonces, yo lo que hago acá es decir, bueno, listo, esto, ahora le aplico esta lógica que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esto de acá termina siendo reemplazo. X era un medio, así que reemplazo un medio, divido 1 menos un medio, todo al cuadrado. Bueno, esto me queda un medio dividido un cuarto. Esto me queda directamente, bueno, este 2 me tacha un medio y un medio me queda con un medio. Me queda ODN perfectamente. Igual todas esas eran constantes, no eran relevantes, ¿sí? Entonces, haber hecho toda esta operatoria es lineal. O sea, termina siendo que, dado que para la mitad de los elementos tengo que hacer nada, para un cuarto de los elementos tengo que hacer poquito, para un octavo de los elementos tengo que hacer apenas un poquito más, esa sumatoria de costos en total termina siendo lineal, ¿sí? Por supuesto no podría ser mejor que lineal porque estoy pasando por todos los elementos, pero tampoco es peor, lo cual está buenísimo, y esto significa, che, esto es superador a, che, meteme, encolame n cosas y ya está, y esto funciona. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a tener una primitiva que nos va a permitir crear un heap desde un arreglo que en vez de encolar n cosas y costarme n log n, lo que vamos a hacer es copiarnos el arreglo, hacerle da un heap del último al primero, podemos incluso hasta saltearnos la segunda mitad, porque son todas hojas, y automáticamente esto en tiempo lineal nos va a dar propiedad de heap. Sí, Bruno. Sí, lo que no entiendo es por qué, digamos, usaríamos este que es ODN cuando, por ejemplo, el unheap de primero a último es ODN log n. Es por justamente eso que no puede ser peor, digamos, que por esa cuota. Porque esto funciona mejor. O sea, literalmente por lo que acabas de decir. Lo estamos usando porque es más rápido. O sea, pero esta versión está ODN demostrada. log n no es más rápido que ODN. ¿O estoy...? O sea, tenemos ODN log n y ODN. Las n's, tachémoslas si querés. Tenemos log n versus 1. El logaritmo, ¿es una función creciente o no? Claro. Entonces es peor. ¿Sí? Es una función que o sea, si las graficás, si no, a ver, no tendría sentido, o sea, poco ver ordenamientos no comparativos si ODN es peor que ODN log n. Sí, no, tenés razón, me confundí. Sí, ojo con eso. Entonces, vamos a usar esto que es mejor. Simplemente, no, nos digo que es mejor, ya está. O sea,
La demostración simplemente se la muestro para que vean que no estoy sacándolo de la galera. No es, listo, les da ODN porque créanme. O sea, esto, nada, yo aplico un razonamiento matemático directamente, aplico una demostración y esto da perfectamente que es ODN. Dicho eso, a mí lo que más me importa que les quede es la parte intuitiva, es decir, la parte esta en la cual les estoy contando que en la mitad de los elementos no tengo que hacer nada, para un cuarto de los elementos tengo que hacer apenas un poquito, voy más para arriba, tengo cada vez menos elementos para los cuales tengo que hacer apenas un poco más, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que está detrás y esa es la lógica que hace que esto sea lineal, ¿sí? Y eso es lo que para mí es importante que les quede. Después la demostración es la demostración y se las tengo que mostrar porque no quede como, bueno, si esto da ODN, porque quién sabe qué. No, o sea, da ODN porque más allá de la explicación intuitiva, el razonamiento matemático da que es ODN. Está demostrado. Ok, buenísimo. No es algo que les vayamos a tomar. Así como no les vamos a tomar que el tema de la duplicación de espacio en la pila también no afecta a la complejidad, es por exactamente lo mismo. Pero para nosotros es importante que les quede bien grabado el razonamiento que está detrás, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Estamos en alguna cosa que haya quedado? Si no, ahora cambiamos momentáneamente. Un segundito. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, avanzamos. Vamos al otro tema, que está relacionado con esto, pero si alguien, de vuelta, si alguien tiene alguna pregunta, esto es algo que van a tener que implementar, van a tener la primitiva justamente, porque es muy importante esta primitiva. Incluso la van a usar en varios ejercicios. Pues te permite, o sea, el hecho de poder crear al heap con n elementos ya, y que cueste lineal y no tener que meter todos los elementos, eso es una gran diferencia con un árbol, por ejemplo. Bueno, eso es una gran propiedad que tienen los heaps. ¿Sí? Y eso va a hacer que todo funcione notoriamente más rápido para algunas cuestiones. ¿Sí? Si no hay preguntas, avanzo, pero quiero estar seguro de que esto se entienda. Pues nos vimos mucho. Quería hacer una pregunta, porque yo lo entendí, pero nada, quería preguntar si vamos a hacer algún ejercicio más práctico sobre esto para quizá verlo mejor. En sí, dos cosas. Lo primero es que esto lo van a tener que implementar directamente. O sea, van a tener que implementar la primitiva que hace esto. Ahora, de usarlo, el hecho es que van a tener que saber que pueden, que justamente van a tener una forma de crear. Vamos a ver distintas cosas. Creo que hoy en la práctica van a ver algunas cosas de estas. Si no, incluso en la guía, el primer ejercicio, que es un ejercicio resuelto, lo pueden ver ahí. En la guía justamente usa esto también. Ahora, no vamos a volver a ver que Hippify es ODN. Si Hippify se llama Hippify porque hipifica, tengan cuidado. A mí cuando yo cursé algoritmos, hace ya muchos años, nunca me lo habían escrito como se decía Hippify. Simplemente lo decían a viva voz y ya está. Y no habían diapositivas, no había nada. Entonces, yo cuando escribí la primitiva, internamente yo escribí así, Hippify. Yo pensé que era como lo estoy haciendo hippie al arreglo. No sé por qué se me ocurrió. Y lo peor es que mi correctora se enojó conmigo porque pensó que la estaba volviendo. Y yo dije, no se escribe así. Yo lo hice totalmente de inocente. O sea, si lo hubiese querido hacer a propósito, no me salía. Porque me habría dado un poquito de vergüenza. Después fue como, tiene sentido, hip no se escribe así. ¿Por qué se escribiría hippify así? Pero bueno, yo se lo... nada, datos de color. Pero sí van a tener que implementar esta primitiva, que es una boludez de primitiva. El tema es entender el concepto de por qué funciona. Porque implementarlo de vuelta es hacer un for que vaya del último al primero y aplique down heap. Después, bueno, saber usar que existe esta primitiva que crea. Luego, la primitiva no se va a llamar hippify. Hippify es la operación sobre un arreglo que le da forma de arreglo. ¿Sí? Down heap, down heap, up heap, hippify son operaciones internas que tiene el heap que operan sobre arreglos directamente. Entonces, ahora vamos a ordenar con heaps, entre muchas comillas, ¿sí? Porque no va a haber ningún heap realmente, pero vamos a usar estas cosas que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces, algo que mencionó Joaquín hace un momento era sobre el algoritmo.
parecido a un algoritmo de selección. Y esto es algo que es al revés. Yo en un momento, si hacemos un previously, algoritmos y estructuras de datos, yo en algún momento les dije que selección tenía, además de una propiedad muy buena, que es que usa la menor cantidad de escrituras que sean necesarias, por la forma en la que trabaja, es mejorable usando otras cosas que íbamos a ver más adelante en el cuatrimestre. Ese momento de más adelante es ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa? En selección yo lo que hago es buscar el máximo, swapeamos el último con el máximo y ya está. ¿Sí? Considero que tengo un elemento menos y vuelvo a aplicar la misma lógica. ¿Sí? El problema es que obtener el máximo es ODN. Entonces, si tan solo tuviéramos una forma de tener el máximo a mano, no sé si se les ocurre alguna estructura en la cual el máximo está a mano muy fácilmente, no en ODN, como hacemos en el algoritmo de selección. No sé si se les ocurre El algo. heap. Exactamente, sí, el TDA que estamos viendo ahora mismo, un heap. Técnicamente no vamos a crear ningún heap, pero vamos a hacer operaciones sobre heap, porque las operaciones heap, up heap, down heap y heapify funcionan sobre arreglos. Entonces, heap sort lo que hace es lo siguiente. Le damos forma de heap al arreglo, heapify, ¿sí? O sea, le aplico al arreglo, le aplico heapify y ya está, tiene forma de arreglo. Automáticamente, como ya tiene forma de heap, con eso quiere decir tiene propiedad de heap, al tener propiedad de heap, el máximo sí o sí está en la primera posición, ¿sí? Y entonces, ahora lo que hacemos es buscar el máximo. Vamos a la primera posición. Y después lo swapeamos con el último, ¿sí? Esto es muy parecido al desencolar, porque ahora lo que pasó es, che, rompí la propiedad de heap. Yo ahora lo que voy a decir es, che, considero que tengo un elemento menos y estoy en la misma situación que en desencolar. ¿Cómo lo curo en desencolar? Llamando a down heap. ¿Sí? Entonces, reduzco la cantidad lógica que tenga el arreglo. Lógico me refiero para el algoritmo, no me refiero a que modifico un slice o algo por el estilo. Yo internamente digo, che, hagamos de cuenta que tengo un elemento menos. Igual que como hacían en selección. Mandaban el último al final y después decían, che, bueno, busco el nuevo máximo, pero no, nada, consideremos que tengo un elemento menos porque si no, me vas a estar considerando también el último. Entonces, reducimos la cantidad lógica que tenemos en el arreglo y aplicamos down heap de la raíz. Es exactamente lo mismo porque, de vuelta, yo llevé el último al primero. Entonces, ahí tengo que aplicarle down heap. Entonces, y volvemos al paso 2 hasta que nos quede un elemento porque ya no necesitamos hacer más nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad? Le damos forma de heap al arreglo, esto es ODN. Esto es lo que vimos antes. Esto es ODN. ¿Sí? Vamos a implementar bien heapify. Heapify se implementa haciendo down heap del último al primero. Si quieren saltearse la primera mitad, se las pueden saltear. Eso. Una pseudo optimización si quieren hacerlo. Entonces le damos forma de heap al arreglo. Perfecto. ¿Sí? Eso es ODN. Les hago una pregunta antes de spoilear todo esto. ¿Este algoritmo podría ser mejor que ODN log n? Ya, por ahora tenemos un ODN. Creía que no, ¿Por qué no? porque el paso 5 vuelve al paso 2, lo cual genera una especie de recursión. Está bien, pero podría ser recursivo y no por eso... Y sin embargo... O sea, que no sea sé. recursivo o iterativo, incluso que yo ponga volver al paso 2, eso es un for. Incluso esto se implementa con un for. Sí, Julieta. Vos no habías dicho, quizás estoy estirando a cualquiera, pero si tenés que hacer down heap a la raíz, ¿no decías que le hacías down heap desde la raíz en un momento? Sí, esto le voy a hacer siempre down heap desde el primero. Bueno, y entonces ahí no era la altura de todo el árbol. Exactamente. Bien, eso es perfecto. Y la otra es lo que están diciendo también por el chat, que es, che, no puedes hacerlo mejor que ODN log n por el simple hecho de que estamos haciendo un algoritmo de ordenamiento comparativo. ¿Cuándo compara? Cuando estoy haciendo el down heap y me estoy fijando, che, este es más grande o más chico que sus dos hijos. Está comparando, es un algoritmo de ordenamiento comparativo, ¿sí? Y por ende no puede ser mejor que ODN log n, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? Efectivamente, busco el máximo de esos O de 1 y después swapeamos con el primero con el último lógico, así que estoy manejando ahora, O de 1, y después reducimos la cantidad lógica del arreglo y aplicamos down heap a la raíz. Esto siempre es O de log n, porque a diferencia del otro caso, esto es muy importante porque ya sé que puede ser confuso,
Es como, Martín, un momento, me estabas diciendo hace 2 minutos que down heap no es siempre O de log n. Es siempre O de log n si siempre lo aplico sobre el primero, que en el peor de los casos baja siempre. ¿Sí? En este caso, lo estoy aplicando siempre sobre la raíz. No lo estoy aplicando sobre los elementos más abajo, los elementos del medio. No, lo estoy aplicando en el primero. ¿Sí? Como decía Julieta, estoy aplicándolo arriba de todo, baja, y al bajar es logarítmico. ¿Sí? Entonces, esto es O de n log n. ¿Sí? Y volvemos al paso 2, esto. Lo hacemos n veces, ¿sí? Entonces, total, O de n log n, y esto no podría ser mejor. Si alguien dice, bueno, Martín, pero va bajando la altura del árbol. Sí, pero necesitas pasar por la mitad de los elementos hasta que baje en 1 la altura del árbol, así que no es suficiente. O sea, por lo menos para la mitad de los elementos esto es O de n log n, así que esto va a ser siempre O de n log n. ¿Sí? Entonces, este es otro algoritmo de ordenamiento comparativo que, como Quicksort y Mergesort, también es O de n log n. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Ahora le hacemos un breve seguimiento, pero quiero ver que se entienda. Profe, Sí, ¿viste que vimos la demostración del orden del Sí. Hippify con todos los niveles completos? sí. O sea, cuando no tenés completos los niveles, ¿cómo sería más o menos? Hay que hacer algunas cuentas poniendo, bueno, pero la altura en realidad del logaritmo no es exacto y boludeces como esas. O sea, Ok. tienen unos pesos y tichos. Pero no cambia. No cambia porque incluso podría decir, hagamos de cuenta que tengo más elementos y no cambia. Ok, está bien. En el peor de los casos digo, hacemos de cuenta que tengo ese último nivel completo y duplico la cantidad de nodos que tengo. Sigue siendo ODN. O sea, para la demostración no cambia nada. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, sí. Sí. Sí, Martín, ¿no lo podés explicar de vuelta eso? Porque yo no entendí. ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona el heap sort ese? Heap sort, hago Heapify, swap primero con el último, porque ya sé que el máximo está al principio. Sí o sí, porque tiene forma de heap, tiene propiedad de heap. Automáticamente el máximo me quedó al final. Hago de cuenta que tengo uno menos y le tengo que volver a dar propiedad de heap para volver a tener el máximo a mano. Down heap, desde el primero. Y ya está. Solamente le hago down heap al primero. Y ya Pero está. con esa lógica no empezás ya con el arreglo ordenado. No, Heapify nos da propiedad de heap, no de orden. Heapify no ordena, le da propiedad de heap, que es un ordenamiento parcial. Incluso podemos ver. Acá yo hice esto y fíjate que mi arreglo no está ordenado. Porque yo lo único que aseguré es la propiedad de heap, que es una relación parcial. Yo no tengo ninguna relación entre este y este, entre este y este. Fíjate que tengo 10, 5, el 8 viene después, 4, el 3 viene después que el 4, el 7 mucho después que el 5. O sea, esto no me queda ordenado ni de menor a mayor ni de mayor a menor. ¿Sí? Lo único que sabemos es que el máximo está al principio. Es lo único que podemos decir. Podemos decir que el segundo máximo está sí o sí entre alguna de estas dos posiciones. El tercer máximo está entre alguna de estas posiciones. Y así. Pero no puedo decir nada más. Y pero entonces solamente te sirve cuando ya tienes un heap hecho, no te sirve para ordenar otra cosa. O sea, básicamente estás agarrando un heap y desencolando. Heapify lo único que hace es darle propiedad de heap. Es lo único que hace. Heapify no hace otra cosa. Heapify no ordena. Por eso es que es ODN. Porque ordenar es una restricción mucho más fuerte que dar una propiedad de heap, que es una relación de orden parcial. Entonces, esto le da propiedad de heap y nada más. Entonces, esto yo puedo seguir operando. Yo puedo encolar, esto ya tiene propiedad de heap, puedo desencolar, tiene propiedad de heap, está todo bien. ¿Sí? Entonces, esta operatoria es para darle propiedad de heap a un arreglo que ya me vino y que no tiene ningún orden. ¿Sí? Entonces, yo con esto le doy propiedad de heap. Listo, yo con esto puedo operar. Entonces, yo acá, yo lo primero que hago es darle propiedad de heap. Automáticamente yo lo que tengo a mano es el máximo. Yo lo que tengo a mano es el máximo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, listo, ok, intercambio el máximo con el último, que es lo que hace selección. Esto es una modificación sobre el algoritmo de selección que ustedes ya implementaron. Es, ok, ya tengo a mano el último, el máximo, lo paso al final. Y ahora es como, ok, rompí la propiedad de heap, se la tengo que volver a dar. Y esto es igual que en el desencolar, donde yo swapeaba el primero con el último y después tenía que llamar a down heap del primero, o sea, de la raíz. Y esto le vuelve a dar propiedad de heap. ¿Sí? Incluso lo podemos hacer ahora en el ejemplo lo vuelvo a hacer. Pero, ¿por qué en el... y ahí José dice, pero ¿por qué siempre es logarítmico? ¿Sí?
es siempre logarítmico, porque siempre se lo estoy aplicando a la raíz. No es como en el caso anterior donde yo a la mitad de los elementos se lo aplico y no me hace nada. Acá siempre se lo aplico a la raíz y puede bajar siempre. Vuelvo a aplicarlo, vuelve a bajar. Vuelvo a aplicarlo, vuelve a bajar. Hasta toda la altura. Incluso en el ejemplo nos va a pasar un montón eso. Sí, Julieta. Sí, profe, mi duda es, entonces vos con Hipsert lo que buscamos es ordenar un arreglo de menor a mayor. Sí. Ok. Usamos Ok. un heap de máximos. O sea, perdón, no voy a usar ningún heap, no va a haber ningún heap. O sea, yo no hago nunca un heap crear o algo por el estilo. Pero voy a usar la propiedad de heap de máximos para ordenar de menor a mayor. Si quisiera ordenar al revés, tendría... Ahora, porque justamente yo tengo a mano el máximo, lo mando al final. Eso es lo que hago. Entonces me va a quedar sí o sí ordenado de menor a mayor con esta lógica. ¿Sí? Ahí José se entendió por qué es O de NLON. Sí, creo que sí. ¿Sí? No, igual le decía al otro José. Ah, bueno. Listo. Pero bien. Entonces, supongamos que tengo lo mismo de antes, ¿sí? El mismo arreglo que tenía antes. Primer paso, Heapify. Ya se lo hice, lo hicimos en la diapo anterior, ya lo tenemos, ¿sí? Esto es Heapify. Listo. Esto no está ordenado. Este arreglo no está ordenado. Si yo le digo a Bárbara, acá tenés todo arreglo ordenado, me va a caer a trompadas. Entonces, siguiente paso. Saco el 10, o sea, lo pongo al final y lo swapeo con el último. Los últimos dos, ¿sí? O sea, el 2 lo pongo acá, el 10 lo pongo acá y hago de cuenta que no está. Sí, de vuelta, este árbol no existe. Esto simplemente es para que se entienda lo que pasa. Y ahora aplico down heap a este. Baja, baja. ¿Sí? Acá tenemos nuestra super animación hecha por Pixar. ¿Sí? Baja, baja. Bien. Ahora vuelvo a aplicar lo mismo. ¿El máximo quién es? El que está acá arriba. ¿Sí? Y el 8 hago de cuenta que ya no está. Y ahora baja, baja. ¿Sí? Fíjense que siempre está bajando hasta abajo de todo el 2. ¿Por qué? Porque agarré a alguien que estaba en el último nivel. Es mucho más probable que tenga que bajar a que no. Entonces, después, de vuelta al 2, esto es una casualidad también porque pudo haber bajado hacia la izquierda, pero bueno, acá el 2 la sigue de garpe, va al 2 y ahora, de vuelta, baja, baja, ¿sí? Ahora, de vuelta, ¿quién es el máximo? El máximo es el 5, intercambio con el último, que es el 4, ¿sí? Hago el intercambio y el 5 desaparece y ahora no baja porque cumple propiedad de heap, ¿sí? El down heap no hace nada. Ahora vuelvo a intercambiar el máximo 4 con el último, que es el 2. Y ahora baja, ¿sí? Vuelvo a intercambiar y me quedo... Y ahora vuelvo a bajar, no hace nada, y ahora ya está ordenado. ¿Sí? Ya me queda ordenado. Ven que esto ordena, ¿no? ¿Estamos bien con cómo funciona el algoritmo? O sea, es todo el tiempo. O sea, swap, down heap, swap, down heap, swap, down. No es un lío. O sea, es ODN-LON como Mersort. O sea, incluso para mí es más fácil hacerle un seguimiento a este que... Porque simplemente me lo hago con arbolitos. Es como, bueno. Mi recomendación es no se hagan el seguimiento sobre el arreglo porque es mucho más complicado porque tienen que ir viendo las posiciones. Es mucho más fácil. O sea, yo acá lo hago todo junto porque es más fácil de hacer. ¿Sí? Siempre en todo lo que tenga que ver con seguimientos de cosas con heaps o relativos como heapsort, siempre ténganse el arbolito al lado, está perfecto, háganlo con el arbolito al lado. Nosotros siempre lo que nos interesa es porque el resultado final. Tal vez le decimos, che, poneme el arreglo de los pasos intermedios, pero no lo hagan sobre el arreglo de los... O sea, lo pueden hacer. Es un garrón para ustedes y para nosotros. Hagan el arbolito auxiliar para ayudarse a ustedes. Sí, José. Sí, pero el paso 4 no se aplica n veces. Sí, n veces, algo logarítmico, sí. Y si tenés el primer paso que es n, el cuarto que es n, log n, ¿no sería n cuadrado log n? No, el primer paso es Heapify se aplica una sola vez. Sí, pero es O de n. O de n, sí, pero se aplica una sola vez. No se aplica n veces. Estás diciendo, Bueno, tengo... pero ya tenés una n. O sea, Exacto, o de n más n log n. Eso es o de n log n. está bien, sí. ¿Sí? Bueno, cuando tengo un pedazo de código que se llama una sola vez, esto es o de n, ok, o de n más lo que siga después. Lo que sigue después es un for que hace n veces down heap, básicamente, swap down heap. Ese for es for, tengo un n veces, hago log n. Ok, todo perfecto. Todo esto es o de n log n. ¿Sí? Es a la parte del for. Más el o de n inicial, en total es todo o de n log n. ¿Sí? No va a ser peor. Incluso este algoritmo es... entonces, ¿cuáles son las...? Primero, el algoritmo es in place.
Creo que es in place, pero es inestable. Bien. O sea, esto es in place, pero por completo, porque hacerle hippify al arreglo se lo hago sobre el arreglo y hacerle los swap down heap, todo eso son operaciones que se hacen sobre el mismo arreglo. O sea, Bárbara me pasa el arreglo, yo se lo ordeno ahí mismo, directo. No tengo que hacer más nada. ¿Sí? Perfecto. Es algo. La ventaja que tiene heap sort por sobre merge sort y quick sort es que es estable gratis. ¿Por qué? Digo gratis. Bueno, porque, perdón, estable no, in place. ¿Por qué? Porque heap sort, a diferencia de quick sort, merge sort no se puede hacer in place. Quick sort se puede hacer in place, pero ya me hace muy asqueroso el código. Esa es la verdad. O sea, mentira, perdón, era la estable la que lo hace mucho más asqueroso. Pero la in place ya me implica tener ciertas consideraciones. En cambio, esto es completamente in place. No es buenísimo que sea tan rápido encima in place. O sea, está bueno. Cuando uno lo mide, heap sort es un poco más lento que merge sort. Eso es lo que no está bueno. Además, no tiene ningún caso patológico como quick sort. Eso es lo bueno. No tiene ningún caso patológico. Ahora, la pregunta ¿es estable? No. No es ni un poco estable. No hay forma de hacerlo estable. Este heap sort es terriblemente inestable. Empecemos por el simple hecho, imagínense que tengo dos elementos, dos cuatros. Pónganse 4 rojo y 4 negro. Lo primero que hace heap sort es decir, bueno, el primero lo swapeo con el último. Es lo único que hace. Lo único que hace es dar los vueltas. Tengo dos elementos iguales en mi arreglo y lo único que hace heap sort es decir, bueno, los doy vuelta. Para poner un ejemplo de que esto es recontra inestable, el ejemplo más básico, pero piensen en cualquier otro ejemplo, yo agarro el último, que quién sabe de dónde vienen las ramificaciones, más allá de cómo hace heapify, y cuando yo hago down heap, puede empezar a bajar por la derecha, después por la izquierda, después por la derecha, después por la izquierda, no lo puedo saber, ¿sí? Sí, Joaquín. No, consulta sobre eso que dijiste, el caso del 4 y el 4. Pero no se podría poner como una condición que... Como un ejemplo. No, bueno, ok, pero... Si ya en el ejemplo más básico no cumple, te puedo poner Claro, cualquier otro ejemplo y no va a ser estable. Pone cualquier arreglo, obviamente donde hayan repetidos. Si no hay repetidos no vas a ver la estabilidad. Pero donde veas los repetidos, vas a ver donde no puedas poner ese if, porque automáticamente en algún momento se te puede pasar que el primer 4 está del lado izquierdo y este otro 4 baja por la derecha. Entonces ni siquiera lo va a ver. Como no lo va a ver, no vas a poder poner ningún if de nada. No es que en algún momento, no, me doy cuenta, si los comparo, no, hago que no baje. Además, empecemos porque, de vuelta, por cómo opera heapsort. Heapsort agarra el último, lo pone al principio y después baja hasta donde baja. Entonces, ya en ese, agarro el último, lo pongo primero, ya ahí lo rompe. ¿Sí? Entonces, heapsort no solamente no es estable, sino que no se puede hacer estable. No hay ninguna forma de hacerlo estable. No es como el algoritmo de selección, que, bueno, después creo que ese les habló un poquito de ese caso, que, bueno, se puede llegar a curar, pero en este caso no. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Heapsort o upheap? Agarraba el último y lo ponía al inicio. Upheap es una operación sobre arreglos que usamos auxiliarmente para los heaps. Este es heapsort, el algoritmo de ordenamiento. Como todos los algoritmos de ordenamiento, merge sort, quick sort, counting sort, radix sort, heapsort. Entendido. Así que bueno, si no hay alguna otra pregunta, esto es lo último que vamos a ver de heaps, pues no hay mucho más, esa es la verdad. O sea, yo sé que tal vez a un arreglo ordenado no lo vamos a ordenar porque está ordenado, pero si al heapsort le pasas un arreglo ordenado, va a seguir haciendo, pero hace los swaps y todo eso. O sea, le trata de aplicar a ese arreglo heapify, ¿no? Le va a hacer heapify y como si el arreglo está ordenado de menor a mayor, lo va a cambiar todo el lugar porque tiene que poner al máximo al principio y todo. O sea, lo va a cambiar todo el lugar y después va a aplicar down heap, o sea, swap, down heap, swap, down heap, swap, down heap, así, y va a ir bajando. Perfecto. Va a quedar obviamente el mismo resultado que al inicio, ¿no? Pero. Claro, exacto. Y va a ser ODN log n. Ok. Bueno, ahí corto la grabación.